falta el buen fútbol, y es que el buen fútbol nos va a venir a partir de mañana, cuando Real Madrid y Atlético de Madrid se la van a jugar en la competición europea, la competición favorita de muchos, que suena así. La previa de la vuelta de los 16avos de Champions desde pelotazo en la cara. Pues bueno, ¿quién nos iba a decir, no? Que íbamos a llegar a esta vuelta de 16avos y que íbamos a tener a dos equipos españoles como son el Madrid y el Atleti, porque la verdad que todos pensábamos que íbamos a tenerlos ya en octavos. Pero esto es así y la vida nos ha querido regalar estas eliminatorias de fútbol, que son las dos en España y que son las dos, ¿dónde? En la capital española, en Madrid. Y pues teniendo esa suerte hemos podido tener un par de semanitas más con fútbol español en estas eliminatorias, así que vamos a hacer un poco de recapitulación, de repaso de qué es lo que pasó en el partido de ida, para poder ponernos en contexto y contaros cómo vienen estos equipos para realmente jugarse la papeleta de verdad y quedarse en unas 16avos, que creo que para ambos equipos sería un papel mediocre en esta Champions. Así que comenzando con el primero que tuvimos, que fue el del martes a las 9 de la noche, fue este partido en el Estadio de la Luz, en este Benfica-Real Madrid, con un Madrid ordenado, con ideas claras y sobre todo con un auténtico golazo de Vinicius, que hicieron la parte, yo creo que más difícil de la eliminatoria. Con esa pausa tan marcada, y que luego hablaremos lo que supone del protocolo por racismo, un poco de lío que hubo, y un Benfica pues que no consiguió complicarle demasiado al Real Madrid a pesar de los numerosos intentos que tuvieron. Es un Real Madrid que consigue la victoria, que se lleva un 0-1 de vuelta a casa, y que creo que es favorito para pasar en la eliminatoria, pero que veremos qué es lo que puede pasar el miércoles. Buen partido del Real Madrid, la verdad que yo pensaba que Pavlidis, por ejemplo, iba a ser un partido en el que iba a tener muchos balones, sobre todo para jugar de espaldas, como 9, ¿no? Un poco, quizás en una posición más incómoda para los centrales, y no fue así. La verdad que no vi al Benfica que vi en el último partido de fase de liguilla. Lo que sí vi es a un Real Madrid que me gustó mucho, en el que sí que se puso a Arda Güler en la posición que él juega sobre todo mucho mejor, y fue en el centro del campo. En cuanto al protagonista, ¿no?, del partido, que fue Vinicius, muy desaparecido durante el partido hasta que marca ese gol, porque no tuvo un partido bastante discretito, pero marca un verdadero golazo, porque es el gol de la jornada de la Champions, y sobre todo lo más importante, que ese 0-1 te sirve como renta para la vuelta en casa contra un Benfica que va a ir a morir y que va a ir con todo. Por lo demás, Arnold volvía a la titularidad, cumplió. Sí, Husen y Rüdiger, pareja que no estaba siendo la habitual esta temporada, y más o menos también salvó los muebles. Así que para la temporada que viene haciendo el Madrid, con esos cambios en el banquillo, esas dudas, ese último partido que tenían en Benfica, que era un poco como esa vara de medir en este caso, ese listón de lo que ocurrió aquel día, yo creo que es un aprobado alto para el Real Madrid en el Daluz. El que no fue tan aprobado fue el partido del Atlético de Madrid, porque viajó hasta Bélgica para enfrentarse al Brujas, y es que se le acabó quedando un poco grande al Atlético tener que viajar hasta allí. Y fíjate que parecía que después de los primeros 45 minutos no diríamos lo mismo. Un regalo nada más comenzar por parte de Seis, que fue transformado de forma impecable con un penalti, y al filo del descanso otro gol de Lookman. Se encargaron de doblegar la ventaja para un Atlético de Madrid que ya se veía probablemente en sacar un increíble resultado, pero es que en la segunda volvimos a ver a ese Atlético de Madrid de dos caras, donde tras solo 15 minutos al volver de los banquillos consiguieron poner el Brujas las tablas en el marcador. Y es que fíjate que el Atlético las tuvo y se volvió a poner por delante, pero un gran error de Nahuel en la línea defensiva, volvieron a quitar las ilusiones a los visitantes y dejaron un partido para la vuelta que está hecho un auténtico mar de dudas. Sabíamos de lo que era capaz Brujas, avisamos de que el Atleti además nunca ha ganado en tierras belgas en ese campo, en el estadio del Club Brujas. Es un partido en el que este equipo lo hizo muy serio, bastante cerrados atrás y con buenas salidas por la banda. De hecho, eso fue lo que más castigó al Atleti, las contras, un poco le dieron de su propia medicina. Se puso por delante el Atleti 0-2 y parecía que podían cerrar el partido con ese gol de Julián Álvarez, que se reencuentra en Champions con el gol, y con ese gol de Ademola Lookman, que está en un estado de forma increíble. Pero llegó la segunda parte y el Brujas también tenía cosas que decir. Destacar el partido de Mignolet, el portero de Brujas, de la selección bélgica, mítico, que hizo un partidazo, que le sacó una Sorloth brutal, e incluso Sorloth dio otro palo luego cuando entró.
pero luego a partir del minuto 80 el que quiso más el partido fue el equipo local, fue el Brujas en este caso. Quiero destacar el buen partido que hizo Marcos Llorente, que en este caso le tocó sacrificarse más, ¿no?, en acciones defensivas. El buen partido de Marc Pubil, que sin duda es de lo mejor que vi. Y también un jugador que había en el Brujas, que entró en la segunda parte, que es Campbell, que jugó en la banda derecha. Poquito, la verdad, disfrutamos de él, pero a tenerlo en cuenta en esta vuelta en el Riyad, muy desequilibrante y que volvió locos a la banda derecha del Atlético de Madrid en esos últimos minutos. En lo futbolístico es exactamente lo que tú dices, es un Brujas que tiene muy claro cómo es su planteamiento de juego, jugar con dos extremos abiertos, con una estrategia de buscarle el balón, de un equipo eléctrico que va al toque, que le complica un poco a este Atlético de Madrid, y lo vimos, cómo fue capaz de remontarle ese 2-0, que igual en el Metropolitano es otra película, que sigues notándose esa baja que tanto le complicó al Barça de Carlos Forss, pero que veremos que el conjunto belga, y es que lo decíamos, no es un equipo que se deba valorar poco ni mucho menos. No, y además les castigaron mucho, como yo digo, en esas contras, con una banda, en este caso la derecha de Nahuel Molina, que si no es porque Julián Luis Simeone le hizo el medio trabajo o más, cuidado, porque era un poco coladero. Es un jugador que es verdad que es muy criticado siempre, que siempre se dice que en tareas defensivas deja mucho que desear, porque concede mucho, porque da mucho espacio a los extremos, y en este caso Julián Simeone tuvo que hacer muchas tareas ahí atrás. De hecho, yo creo que luego Nahuel Molina le diría, oye, te invito a una cerveza luego porque te la has ganado. Y es que vamos a ir directamente a contaros cuál es la previa, porque es que ya es mañana, es a las 7 menos cuarto del partido, un poco horario un poco raro para ver al conjunto español, pero es que puede ser la hora fatídica en la que se verá la eliminación de uno de los dos conjuntos de esta Champions. Ambos en este fin de semana, en lo que os contamos, vienen de ganar sus partidos y además de resolverlos con claridad, así que con tan buena dinámica en la que vienen ambos, solo queda ver quién jugará mejor sus cartas mañana martes. El Atleti en casa solía ser ese rival difícil de ganar, pero es que, como dijimos en la ida, el Brujas no es ni mucho menos un rival que no hay que mirar con el suficiente valor. Los de Iván Leco no le pondrán las cosas fáciles y querrán sorprender a un Atleti que es que solo ellos mismos son quienes pueden no dejarse sorprender. 3-3, eliminatoria abierta totalmente, como si fuera como cuando fueron a Bélgica. 0-0, cualquier gol ya pone por delante un equipo en la eliminatoria, nadie va con ventaja, con lo que yo creo que vamos a tener un ambiente en el Riyad de día grande. A pesar de ser 16avos, yo creo que es un partido perfectamente que se podría dar en los cuartos de final, y en el que el Atleti, si pierde y si no pasa de ronda, sí que es una decepción y sería un palo para este club colchonero, que incluso yo creo que ahí ya sí que se hablaría de un cambio quizás en esa etapa de Simeone. Deseamos suerte, esperemos que pase el Atlético de Madrid, sí, porque queremos equipos españoles en la siguiente ronda, pero es un 3-3 lo que traen de la ida, o sea, el partido está más abierto que nunca. Un partido que puede llegar a estar un poquito menos abierto, y nos vamos con la previa del partido del miércoles 9 de la noche, Real Madrid-Benfica, y es que por fin, y tras mucho tiempo, es la vuelta de Mourinho al Bernabéu. 1 de junio de 2013 fue el último partido que tuvo el entrenador portugués en el Bernabéu, partido en el que el equipo blanco en esos momentos ganó por 4-2 a Osasuna. Y es que muchos dicen que la magia vuelve cuando vuelves a casa, pero habrá que preguntarle a Mourinho si considera casa el Bernabéu o si el miércoles más bien quiere hacer el Bernabéu como su casa. Partido intenso, eléctrico, de esos que si digo, aquí vienen con la verdadera magia de esta Champions. Y es que no espero menos que un partidazo con dos conjuntos que tienen los sueños en la mano. El Madrid parte con esa ventaja, aparte por el factor cancha, por el resultado, pero es que ante ese mismo resultado tan corto como es un 1-0, las puertas siguen abiertas para un Benfica que, como tú has dicho antes, irá a morir al Bernabéu. Irá a morir al Bernabéu, además el Benfica va parte con una baja para este partido por la sanción de Prestiani, ¿no?, que querías comentar. Lo queríamos comentar. Prestiani al final, después del lío que hubo el otro día, va a cumplir una sanción por conducta indisciplinaria, lo que vimos un poco de ese lío, por esa conducta, digamos, racista que hubo contra Vinicius. Así que de momento la UEFA lo sanciona con un partido, así que no podrá estar en el Bernabéu, y veremos si es más en caso de que el Benfica pase de ronda. Y además, con esa baja, yo creo que sí que está la puerta abierta para que Luque Bacchio sea el titular en este partido. El otro día le vimos pocos minutos en el campo, pero creo que quizás entra en este caso como jugador de inicio.
Partido en el que Mourinho va a tener que verlo desde la grada, no va a poder disfrutarlo desde el área técnica por la expulsión del otro día, y que es un encuentro marcado sobre todo por la historia, por lo que fue José Mourinho en este estadio para el Real Madrid y aquellas noches y tardes polémicas de fútbol que hubo, y sobre todo por un Real Madrid que va con un 0-1, va con ventaja en este caso, no se deben de confiar, lógicamente, pero sí que pueden partir un poco con ese ansia de ir a por el gol, que es lo que le va a pasar al Benfica a medida que pasen los minutos. Yo creo que si hacen una primera parte de 0-0, en la segunda le entran las prisas al Benfica, se abren, ahí es cuando empieza el partido para el Madrid. Todo puede llegar a pasar. Nosotros no conocemos demasiado a José Mourinho, nos encantaría probablemente para que nos enseñase algún concepto táctico. Y os decimos, estar pendientes a nuestras redes sociales porque igual en algún momento traemos aquí a pelotazo en la cara a alguien que sí que conoce un pelín más de cerca a José Mourinho. Así que como consejo, ya sabéis, seguirnos porque os lo diremos por ahí. Y en lo que se refiere a lo futbolístico, pues es un partido, yo creo que será mucho más parecido a lo que vimos en ese partido de la fase, el último partido de la fase de liguilla, más que lo que vimos el otro día en el Estadio de la Luz. Va a ser un partido que al Madrid yo creo que no le va a ser fácil. Un Pavlidis que el otro día estuvo súper desaparecido, que probablemente tenga más importancia. Igual vemos a Luque Bacchio en el centro del campo. Un Richard Ríos que el otro día ya le vimos algunos minutos y que puede estar ya recuperado completamente para estar vuelta. Es un Benfica que si quiere puede ponerle las cosas complicadas. Por eso creo que un Madrid ordenado y como es el otro día con las ideas bastante claras es lo que debe intentar hacer, sobre todo intentando tranquilizar el partido. Sí, es lo que tú dices. Yo creo que tienen que ir a morir, tienen que ir a clasificarse, a pesar de que el Benfica vaya a sacar todas las piezas y vaya a sacar todas las armas a relucir en el Bernabéu. Pero es el Madrid, es su competición, es su casa, el templo. Yo creo que es muy difícil realmente que el Benfica le dé la vuelta a esta eliminatoria. Pero esto es fútbol, aquí nunca se sabe. Mira de qué forma se metió el equipo portugués en estos 16avos, en el último minuto, con un gol de su portero. Nunca se sabe lo que puede ocurrir, lógicamente. Y en la que nunca se sabe lo que puede ocurrir es en la competición naranja, la Europa League, que tanto amamos, que ya se enciende esta lamparita de aquí. Competición en la que tenemos al Celta en su semana perfecta, que yo titulé. Lo hizo, rompió esa imbatibilidad del PAOK en el Estadio Toumba de ya más de un año sin perder en su casa, y lo tuvo que hacer el equipo vigués, el equipo gallego, el equipo de las Rías. Este equipo fue el que lo consiguió. ¿Y quién fue el encargado? Uno de ellos fue el gran Iago Aspas, que hoy tengo su nombre en la boca todo el rato porque no puedo de otra manera, ¿no?, que no mencionar a este jugador en esta semana que ha sido para él perfecta. Fueron él y Suedberg también, los dos que marcaron estos dos goles en 10 minutos, del 34 al 43, en 10 minutos antes de que acabara la primera parte, plas, dos golpes del Celta y al descanso con ese 2-0 por delante, 0-2 en este caso. Y Claudio Giraldez, dije yo, es capaz de todo, y aquí lo vimos como fue capaz de todo. Lo hizo con una plantilla, la verdad, que es con un equipo bastante, lo que es un poco su equipo titular en la competición europea, en Europa League, un Elis Moriba y Miguel Román compartiendo el centro del campo, y luego por las bandas Sergio Carreira y Mingueza, que suben y bajan mucho, que es lo que le gusta a Claudio Giraldez. Y luego una delantera de Suerber, Borja Iglesias y Aspas muy buena. Fueron 8 tiros a puerta en todo el partido, le pudieron caer más al equipo griego, pero no fue así. Ahora tenemos la vuelta en Balaídos, vuelta de 16avos. Viene el Celta de ganar al Mallorca, además en Liga, con una muy buena actuación de Iago Aspas. Y el PAOK, por su parte, viene de empatar con el 12º de su Liga. Parece que se ha desinflado un poco contra el Unión Atlética de Larissa, un equipo de Grecia que tampoco es de los top. Así que eliminatoria bastante atada para el Celta de Vigo en casa. Pero que bueno, es un gol de diferencia, como decíamos con el Madrid. Tiene que igualmente pelearlo y si puede adelantarse pronto, mejor. Yo creo que el Celta probablemente de estos tres equipos españoles que hemos nombrado que están en esta fase de playoff es un poco el que más complicado lo podía llegar a tener, sí, especialmente por el récord que tenía el PAOK en casa, que estaba imbatido desde hace prácticamente un año en lo que se refiere ahora. Y hay que sacar mucho pecho de eso, lo sacaban sus aficionados, nos lo contaban muchos en los comentarios de algún vídeo diciéndonos que estaban orgullosos de haber roto ese récord y de haber conseguido eso. Así que es un Celta que todo ese trabajo que ha hecho esperamos que no lo pierda jugando en casa, que la tiene todo a favor, con la afición de cara y que probablemente yo creo que veremos en la siguiente ronda. Ya ha hecho lo difícil que es esa salida que era bastante complicada a Grecia, el Estadio Toumba, y yo creo que ahora le queda la tarea en su casa, con su gente. Tienen que hacer un buen partido, un partido serio, sobre todo tener cuidado con esas acciones que hace el PAOK, que a la contra sobre todo y con transiciones rápidas
se les ve que llegan rápido, porque lo vimos contra el Betis cuando le consiguió doblegar incluso al equipo de Manuel Pellegrini, y hay que tener cuidado con eso. Además, es cierto que es una semana importante para el Celta porque también ha ganado al Mallorca y se ha metido en esos puestos europeos, con lo que si gana y se clasifica a octavos, yo creo que este mes de febrero no podría acabar mejor para el equipo de Claudio Giraldez. Y justo tú me estabas empezando a hablar de la Liga, y es que como aquí nos trasladamos mucho, nos vamos desde estas competiciones europeas de vuelta con la Liga y con la previa de la jornada 26.